Continuamos en Info 4 TV, ediciones de verano, y el verano también da para la lectura, para conocer aún más de diversos lugares de nuestro territorio. En esta oportunidad vamos a brindarles esta entrevista que le efectuamos al historiador Jorge Miglione, oportunidad que visitara nuestra localidad de La Para. Y hablamos sobre un ícono del quien él conoce muchísimo y además quien es nuestro nexo con los archivos en la ciudad de Buenos Aires. Me refiero al señor Jorge Miglione y a continuación todo lo que nos decía sobre Pablo Guglieri. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a La Para. Bien, muy bien, estando en La Para estoy muy bien, así que muchas gracias. Bueno, y cuando hablamos de Jorge Miglione también hablamos, o nos recuerda lo que tiene que ver con aquel gringo emprendedor, como se lo ha definido muchas veces a Pablo Guglieri. Jorge, ¿quién ha sido Pablo Guglieri? ¿Por qué la importancia de esta persona en la vida de los parenses? No solo en la vida de los parenses, y tu pregunta es fundamental. Es imposible de responder con certeza y definición precisa de quién ha sido Pablo Guglieri. Nosotros llevamos muchos años investigando él, su obra, y estamos convencidos de que si bien hemos llegado a entender y a comprender y a saber, conocer mucho de lo que ha hecho, es mucho más lo que sospechamos que ha hecho, que no tenemos posibilidad de comprobarlo, es mucho más lo que está en elaboración, que es impresionante de lo que hemos podido descubrir de don Pablo, y de ahí podría ser una exacta dimensión de lo que ha sido este hombre, no solo en La Para, que es fundamental, pero donde uno toca un punto donde él ha pasado, ha dejado su impronta muy marcada. Es admirable, un hombre de unas iniciativas y unos emprendimientos constantes, una inquietud y una tosudez para hacerlos también sorprendentes, y que por eso que enamora de su obra, más allá de la personalidad, ¿no? Que no entro a analizarla, pero sí su obra. ¿Cuáles son esos lugares que usted dice que Pablo ha tocado y ha generado grandes obras? Bueno, él viene a la Argentina, empieza a trabajar en el Ferrocarril del Sud como simple obrero, miren lo que estamos empezando a hablar, y rápidamente, en un par de años, se da cuenta que eso no era lo que él quería hacer, emprende un viaje y se va y se afinca en Pigüé, que era una colonia francesa que se estaba generando, incipiente, se asienta ahí y empieza a producir, a explotar madera y a producir productos chacinados que los empieza a mandar a Buenos Aires. Estamos pensando principios del siglo XX, una cosa de locos, impacta muchísimo, empieza a hacer ya alguna diferencia, se asienta ahí y ya se convierte en una personalidad que se comprometía con el medio social en donde estaba. Prueba de ello es que participa activamente en la revolución de 1893 radical, con el regimiento, que eran milicias prácticamente, de ahí de Pigüé, y llega hasta La Plata. Llega a La Plata, entra a la casa de gobierno, toman La Plata, es derrotado que es el movimiento que empieza a encaramar, digamos, a Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y derrotada la revolución, por su valentía, por sus actos heroicos y demás, lo permiten a todos estos hombres de Pigüé, con Guglieri incluido, volverse con las armas a su lugar de origen. Ya estábamos pensando de un tipo, bueno, que se mete, un gringo, como podríamos decir, y comprometido con eso. Y sigue, se casa en Pigüé, ahí se da cuenta que tampoco ya eso no era lo que él quería. Él tenía ganas de convertirse en un colonizador, entonces necesitaba tierras, ya había hecho mucha diferencia porque en ese interregno, por eso en ese Guglieri estamos hablando de un hombre que toda su experiencia había sido unos años de albañil semi-analfabeto en Francia, y de ahí, como su estado era deplorable, se viene a la Argentina y en pocos años ya empezaba a ser un colonizador. Si no se quedaba quieto, estaba pensando siempre en progresar, y ese progreso implicaba a la sociedad donde estaba. Se va a otro lugar, que era Deró, campos de un señor Deró. Ahí compra algo de campo,
compra otra superficie más y empieza con lo que fue luego la ciudad, la localidad de Deró. Pero no se queda tranquilo con eso. En ese momento Deró dependía del partido de Bolívar, era administrado de Bolívar, y eso le implicaba a Deró una dependencia terrible de lo político, de lo económico, y además el gobierno de Bolívar era en ese momento muy cuestionado por corrupción y demás. Y empieza a luchar contra eso, se involucra totalmente, es más, llega hasta Buenos Aires con esa lucha, hasta que logra lo que fue la autonomía de Deró, sacar a Deró de Bolívar, pasarlo a un nuevo partido que se crea que era Caseros, que hoy en día se hace Deró. Eso fue en 1910, en el medio sufre un atentado que casi lo matan y demás, salvó de casualidad, y ya tenemos otra cosa más, pero dice, bueno, ya está. No. Se había casado, como dije, en Pigüé, con una joven descendiente de franceses, y se va a Europa, es decir, que ya empieza a viajar a Europa, marca también cómo su condición económica iba superándose. En sus campos hace una especie de colonia, lleva un montón de colonos y se establecen todos. Se va, vuelve de Europa y decididamente ya se va a lo que fue o lo que es de nuestra familia el lugar de origen. Compra en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tandil, unas 2.500 hectáreas, pero decididamente, ahí funda directamente, con el sentido y hace toda la tramitación, una pequeña localidad que subsiste hoy, que tiene 104 años, 103 años, que es Gardey. Ahí trabaja durante mucho tiempo, también tiene dificultades, porque hay una maniobra un tanto extraña en el medio, en el cual se ve involucrada. Él se ve involucrado, pero no tiene sentido, y bueno, prescribe eso, pero lo dificulta. Y el asunto es que lotea, vende y hace nacer Gardey. Y comprometiéndose como todo, como una constante que fue, porque también acá y además en otros lados. En Deró, las primeras obras que hace, inclusive de su peculio personal, es crear la escuela. Lo que pasa es que a pesar de estar todo destinado para la escuela y todo, él en un lote propio crea la escuela que funciona gracias a eso. Y bueno, dice uno, ya está. Aquí se queda, no. Está 5 o 6 años, hasta el 19 más o menos, en que desaparece, como era su característica. Desaparecía, y donde aparece acá en la zona de Brinkmann, en todo lo que es La Para, bueno, que es otro emprendimiento notable de él, tremendo, de una visión impresionante. Yo anoche tuve oportunidad de estar en Miramar, veía eso, y con Carlos Ferreira, con el licenciado Carlos Ferreira decíamos, mirá, Jorge, me dice Carlos en un momento, por esta laguna estamos vos y yo trabajando juntos hace tantos años, porque esto fue lo que enamoró a Guglieri, en su emprendimiento notable que hizo en el hotel y demás. Y yo miraba cómo está Miramar, cómo está la laguna anoche, hermosa, pero una cosa preciosa. Yo la última vez que la vi, hace unos años, todavía estaba con muchos efectos de la inundación, y decía, qué visión que tenía este hombre, porque lo que él quería hacer en el hotel era algo parecido a esto, digamos, un emprendimiento, pero él sostenía que esta laguna era para el año entero, que era un turismo que podía superar la Mar del Plata, por las características que tenía y por lo que quiso hacer, que después no se hizo, no pudo, no sé, bueno, es otra historia. Pero tenía esas visiones, era notable lo que hizo acá en La Para con el ferrocarril, el hotel y todo lo que hizo, fue notable. ¿Cree que dentro de todos los objetivos que tal vez se haya trazado Guglieri, hubo algo que le quedó pendiente o que no llegó a hacer? Digo, en base a toda la historia que usted ha ido descubriendo de él, ¿no? Y sí, seguramente. Ya te digo, nosotros sabemos algo, que creo que es bastante, pero no todo. Sospechamos otras cosas más, pero no tenemos documentación como para poder corroborar de su accionar, por la Argentina y fuera de la Argentina, en Chile y demás. En Bolivia descubrimos hace muy poco tiempo un emprendimiento. A mí me sorprendía mucho que cuando hace toda la tramitación de compra y fundación del pueblo de Gardey, él nombra a una persona de su confianza que es quien hace todo. Digo, qué raro, siendo como era Guglieri, que él hacía todo, ¿no?
qué raro. Bueno, este aquí que hace poco tiempo, un año, un poco más, encontramos una documentación que nos dio la familia, que ni sabía tampoco mucho bien de qué se trataba, que en ese momento estaba comprando, en el mismo momento que estaba comprando y desarrollando ese emprendimiento en Gardey, estaba comprando en Bolivia, sobre el río Pilcomayo, en ese momento Bolivia, estamos hablando antes de la guerra del Chaco, ¿no? 20.000 hectáreas de campo. Bueno, ahora estamos analizando eso, ¿por qué? Si nosotros en la investigación, los investigadores podemos, los historiadores mismos, nos basamos con 3 o 4 preguntas, que son algunas de muy fácil respuesta, otras son imposibles. Si son de muy fácil respuesta, es decir, ¿qué hizo? ¿Compró? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo compró? ¿Qué hizo? ¿Qué llegó a desarrollar? Perfecto. Pero cuando nos preguntamos por qué, es imposible responderla. Podemos llegar a través de análisis, de documentación, de obras, de testigos, de lo que sea, a conclusiones bastante válidas, pero no tenemos la certeza. La certeza solamente la tenía Guglieri, y para eso tendríamos que estar en este momento dentro de sus zapatos, metidos en él para saber por qué hizo eso. Suponemos que era una explotación a futuro, todo, hay un montón de entuerto. Y una de las características que tenía Guglieri, que era, pero genial, que nunca se contactaba con cualquiera, sino que él se relacionaba con lo más alto de lo que tenía que ser. Y pensemos que era, como dije, un albañil semianalfabeto que vino a la Argentina y logró eso. Es decir, él viajaba con Julio Argentino Roca y era amigo de Roca en el momento de mayor poder de Roca. Él lo tuvo de vecino en Teró. Cuando compra en Bolivia, le compra a quien es un héroe boliviano, prácticamente fundador de toda la zona de Tarija, y ahí le compra a él. Y no es cualquiera, es un hombre realmente notable. Recién nombraba a Julio Argentino Roca, dentro de lo que, bueno, su capital económico, más o menos conocemos cómo se fue formando y todo lo que ha ido generando. Dentro de su capital social, en términos de Pierre Bourdieu, ¿cuál eran las personas, los actores sociales que formaban parte de su entorno? De Guglieri, era un hombre muy cerrado. Su relación con el medio ambiente, con el medio social no era muy fluida. Era un hombre muy autoritario, era un hombre muy, como dije, muy testarudo. Acá en La Para ustedes deben recordar más de alguna tosudez de Guglieri, que quería con el coche cruzar la laguna, por ejemplo, y quedaba el coche en la mitad de la laguna y tenía que ir a buscarlo porque se les ocurría, o cosas así muy extrañas. Eso provocaba cierto rechazo. Aparte, su personalidad era un tanto autoritaria, un poco hosco, pero se relacionaba básicamente, como digo, estuvo en Italia, se puso al servicio del rey durante la guerra, anterior a la guerra, en los prolegómenos de la Primera Guerra, y es condecorado por el rey de Italia. Este hombre, un ignoto personaje, están todas las condecoraciones que deben estar acá también en La Par. Por eso no era con cualquiera, y se involucraba y se comprometía, y realmente tenía con qué para comprometerse. Pienso en todo lo que menciona y digo, en La Para podríamos hacer otro museo que hable nada más y nada menos que de Pablo Guglieri, teniendo en cuenta, bueno, además, todos los íconos, los vestigios que son parte de nuestra historia y que, por supuesto, han sido realizados por él. Jorge, le cambio un poquito de tema, porque obviamente todo esto es imposible de saber si no existe algo que, por un lado, por su parte es la pasión por la historia, por la investigación más precisamente, y por otro lado, los archivos. ¿Cómo encuentra actualmente los archivos que usted visita en Buenos Aires o aquellos que ha podido visitar en otro lugar? En términos generales, digo, ¿no? Mira, en términos generales, muy bien. Han tenido los últimos años una evolución tremendamente positiva, cosa que a mí me alegra muchísimo. Una evolución en el sentido del ordenamiento que han tenido y en el cuidado del material. Todos sabemos que es difícil, hay que saber, y hay que tener muchos medios para hacerlo. Pero tanto en el AGN, en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional, estoy hablando de los más grandes, ¿no? Como el Archivo Intermedio, están trabajando, pero con una
calidad impresionante. La mayoría de los archivos, afortunadamente, están digitalizando su material, cosa que eso nos beneficia y nos complica. Nos beneficia porque estamos convencidos de que se mantendrá y se conservará el material, que quizás sea más fácil la búsqueda, porque buscar, yo les puedo asegurar que uno, es decir, yo trabajo con muchos historiadores, trabajo con muchos museos y demás, y me dicen, necesito tal información sobre tal cosa, y eso es, muchos piensan, estoy trabajando con gente de Santa Fe ahora, que eso es sí, como ir a un almacén y si quiero una lata de tomate, no, si quiero esto, bueno, tomá, buscá, te dice. Son las horas. Horas y horas y horas que pues, capaz que no. Hay veces que uno tiene la tremenda fortuna de dar justo con el legajo donde está el expediente o la documentación que uno busca. Y hay veces que puede pasar meses, años y demás que no aparece nada. Jorge hablaba de la tecnología y justamente me dio pie para pensar en la siguiente, para decirle la siguiente pregunta, que es justamente esto: ¿en cuánto nos beneficia y en cuánto nos perjudica la tecnología? Pienso de acá unos cuantos años ya no va a haber en cada hogar la caja de las fotos viejas de la abuela o de la familia, donde uno se emocione y encuentre realmente mucha historia, sino que van a ser otros los soportes y las formas de indagar y el hecho de interactuar que no ese documento, ¿no? Sí, sin duda. Pero yo creo que va a pasar lo mismo que pasa con la literatura, con los diarios y demás. El tema de las fotografías, la calidez que da una fotografía, no la va a dar nunca un archivo de cualquier otro formato. Es muy probable que eso se va a seguir manteniendo. Lo que pasa es que no generalizado, sino seleccionado para ciertas cosas. Pero la tecnología, sabiéndola usar, ayuda mucho. Es decir, el problema que tenemos es que se nos empieza a hacer todo mucho más caro. Es decir, hoy en día ya los archivos, para que tengan idea ustedes, muchos archivos, pero a eso se tiende, el AGN ya está trabajando así, por una versión digitalizada de un documento, que es la única forma, hay partes que ya están digitalizadas y no es la única que se consigue, pueden llegar a cobrarnos hasta 5 pesos por una hoja. Ustedes piensen que yo acá a La Para debo haber enviado, no sé si 800, 900 documentos. Piensen eso. Hay otros archivos muy buenos, muy buenos, trabajan muy bien, pero por ejemplo, para sacar uno mismo las copias, yo llevo mi máquina, llevo todo, ¿no? Mi equipo de trabajo, nos cobran 3, 4 pesos por cada foto que sacamos nosotros. Cuando está buscando uno, bueno, es bárbaro, pero no busca uno, normalmente se lleva 100, 200, yo he sacado hasta 700 fotos en un día. No, y aparte lo que es la adrenalina de encontrar y seguir encontrando y te querés traer todo, querés documentar todo. Y sobre todo en archivos muy grandes, en que uno va, hoy lo tengo, y mañana no sé si lo voy a encontrar, porque algo falta. El otro día estaba buscando información sobre un suceso que pasó en Santa Fe, que tiene que ver con Lavalle y Estanislao López, y encuentro el índice, por supuesto, ¿no? El documento que de 3, 4 días después del suceso, Estanislao López escribe cómo derrotó a Lavalle. Pero esta es la clave de toda la historia. Bueno, pilas de legajos, que es donde estaría eso, eran cerca de 1900 documentos, y estaban todos y no estaba ese. Alguno, era un documento clave, algún pícaro lo hizo desaparecer. Eso con el tema de la digitalización desaparecería, por ejemplo. Bueno, realmente es maravilloso hablar de los archivos. Sé que a mucha gente de nuestro pueblo les interesa. Y bueno, no queremos dejar pasar esta oportunidad de la visita de Jorge Miglioni a La Para. Jorge, cierro con esto que siempre pregunto. Tal vez es muy recurrente, pero depende de cada uno de los entrevistados. Y es justamente cuáles son los desafíos que tienen hoy por hoy los historiadores. Ya hablamos de la tecnología, hablamos de los costos, hablamos de un montón de cosas. Pero de aquí en adelante, ¿cuáles son los desafíos que hay que superar, ¿no? Miren, yo creo que es una etapa hermosa de desafíos, como decís vos. Yo creo que la historia, para mí es una ciencia exacta, pero exactísima. Las cosas se dan de acuerdo a los sucesos que van dando, se van dando. Y nosotros hemos tenido etapas. La historia clásica oficial, estoy hablando de Argentina, ¿no? La clásica historia oficial, toda esquematizada de ahí, que marcaba una realidad supuesta.
Con el tiempo empezó un cuestionamiento de eso y surgió todo el movimiento revisionista, que lo que hizo fue lo mismo, pero ponerlo al revés. Todos los que eran buenos eran malos, y todos los que eran malos eran buenos, y los sucesos eran otros. Y en realidad no es ni uno ni lo otro. Pero afortunadamente, que se dio en todo el país, por lo que yo veo que ando, se empezó a hacer a través de las carreras humanísticas, licenciaturas y trabajos en historia. Ustedes deben saber, ¿se acuerdan que los chicos hablarle de historia no quería saber nada? A través de todo esto se empezó a trabajar y a analizar, es decir, el sentido de la historia que yo mencionaba en los primeros casos. El historiador, Mitre y demás los grandes, por ejemplo, partían y escribían la historia partiendo del punto donde querían llegar. Todo lo que servía para esa historia se contaba, todo lo que no servía se eliminaba. Y así se demostraba que era, pero no era. Los otros hicieron lo mismo, y ahora no. Ahora la cantidad y el cúmulo de investigadores profesionales que hay, de un nivel excelente. Hay chicos, yo tengo la oportunidad de trabajar con chicos egresados de las carreras universitarias, tienen una formación espectacular. Y se analiza objetivamente, y se informa objetivamente qué es lo que se debe hacer, para que luego el lector, el interesado, forme su opinión, con la mayor cantidad de datos posibles que uno tiene, le guste o no le guste, y que puede tener su opinión sobre eso. Pero es fundamental, y ese es el compromiso que hay, que se creo, enfrentar este desarrollo de la tecnología, toda la formación que se da a nivel profesional para los jóvenes, y desarrollar realmente una historia que es estos días que estamos viviendo, inclusive, veraz, objetiva, y que dé realmente idea de lo que ha pasado, por qué, cómo. Bueno, el por qué no, como digo, es difícil de responder, ¿no? Pero el cómo, cuándo, dónde, quién, y conocer cosas. Y hay algo que es fundamental, y que ustedes acá en La Para lo ven, y en la zona todo. Yo cuando estoy viajando con esto me emociono, me maravilla, me alegra tanto, es cómo han empezado a tomar importancia las pequeñas historias regionales, locales. Yo venía caminando recién y vi estatuas de personajes de La Para. Eso es hermoso, es maravilloso, porque ahí es donde se sustenta la identidad de la comunidad, los valores de la personalidad, de los hombres, de la gente. Y fundamentalmente, teniendo personalidad, se hace un desarrollo sustentable, seguro. Jorge Miglione, historiador en nuestros estudios en Info 4 TV, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, felicitaciones, porque realmente lo sigo mucho por internet y me sorprenden y me encantan los comentarios, las noticias y el compromiso que tienen. De esta manera, la entrevista con el historiador Jorge Miglione, oportunidad que visitara nuestra localidad de La Para, por supuesto, para recorrer los museos de la región de Ancenusa junto al licenciado Carlos Ferreira y llevar adelante más proyectos e iniciativas. Como decía, Jorge es nuestro nexo con los archivos de Buenos Aires, como también él bien lo mencionaba, y lo aprovechamos para conocer aún más de este gringo emprendedor que tanto caracteriza a los parenses y que tanto tiene que ver con la historia de nuestra localidad de La Para. Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque, más información. No se vaya.